Buen día, somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca de la metanogénesis. Y aquí tenemos nuestra tabla de contenido. La metanogénesis es un proceso que es llevado a cabo por arqueas llamadas metanógenos. Estos son los principales emisores de metano a la atmósfera. Su metabolismo ha servido de modelo de estudio para la evolución y origen de las primeras rutas metabólicas. También cabe recalcar que la metanogénesis es un proceso que tuvo gran relevancia en el calentamiento global durante las épocas tempranas de vida de la Tierra y favoreció el desarrollo de la vida. ¿Por qué es mejor producir metano a partir de tratamientos anaeróbicos? Porque este no estaría limitado por un suministro de oxígeno y produce menos biosólidos. Además, hay que recalcar que la base del tratamiento anaeróbico sería la metanogénesis. Usos del tratamiento metanogénico. El tratamiento anaerobio por metanogénesis se utiliza para la estabilización de biosólidos de aguas residuales y residuos sólidos municipales. Cada vez es más utilizado los tratamientos anaeróbicos sobre los aeróbicos por sus bajos requerimientos energéticos y la baja producción de biosólidos de desecho. Mas, sin embargo, estos son procesos bastante complejos, por lo que se tiene que tener un conocimiento sólido acerca del tema. Algunas de las ventajas de los tratamientos anaeróbicos son la baja producción de residuos sólidos biológicos, los bajos requerimientos de nutrientes, la producción de metano, que es un producto bastante útil. Es un productor neto de energía y tiene una alta carga orgánica por unidad de volumen. Mas, sin embargo, también cuenta con algunas desventajas, como lo serían la tasa de crecimiento bacteriano lentas, la producción de ácido sulfídrico, que se caracteriza por tener un mal olor, la atención especial con lo que respecta al control del pH y la baja eficiencia de eliminación con desechos diluidos. Tratamiento de aguas residuales diluidas. Actualmente el tratamiento de aguas residuales diluidas sedimentadas suele ser realizado por medio de procesos aerobios, mas sin embargo, como ya hemos visto, los procesos anaerobios tienen bastantes beneficios, por lo que ha crecido el interés de estas clases de tratamientos. Sistemas de tratamientos anaeróbicos. Aquí pues tenemos dos reactores. Primeramente, el reactor de manto de lodo anaeróbico de flujo ascendente, que consiste en un tanque vertical en el cual aguas residuales ingresan desde el fondo y pasan hacia arriba hasta llegar a un manto de partículas granulares, los cuales contienen una población metanogénica. Y pues el segundo es un reactor de leche de lodo granular expandido, que difiere del USB en que es más alto, más estrecho y tiene un reciclaje de fluidos efluentes. Ahora hablaremos de los procesos microbiológicos. La conversión de materia orgánica compleja en metano se realiza en dos etapas. La primera comienza con una bacteria que hidroliza la materia orgánica, como los carbohidratos, en simples azúcares, los cuales se utilizan para obtener energía para el crecimiento de bacterias fermentadoras, las cuales producen ácidos orgánicos e hidrógeno gaseoso. Los metanógenos aprovechan estos sustratos para convertirlos en el metano. Ahora, en un reactor siempre debe haber balance entre todos los microorganismos involucrados. Para ello existen algunos pasos, como llenar el digestor con la mayor cantidad de cultivos y agua, elevar la temperatura del sistema, añadir buffer, así como añadir residuos orgánicos, vigilando siempre el pH. Los ácidos grasos volátiles son ácidos orgánicos compuestos por series de pequeñas cadenas de ácidos grasos, y al pH normal de operación se encuentran de forma ionizada. Ahora pasando a los procesos químicos, los resultados del tratamiento metanogénico se pueden determinar mediante la estequiometría, usando la fórmula molecular empírica para la materia orgánica y el donador de electrones, así como el CO2 como aceptor de electrones, el amonio como el recurso de nitrógeno. Además, se debe considerar la porción que será sintetizada en biomasa, que es la FS, que ya conocemos. Y bueno, aquí se presentan las ecuaciones de lo anteriormente mencionado, destacando la de Fs dependiente de la tasa de decaimiento y el tiempo de retención de sólidos. Pasando a los requerimientos de pH y alcalinidad, bueno, el pH debe rondar entre 6.6 a 7.6 y las especies químicas que lo controlan son las relacionadas al sistema del ácido carbónico, las cuales se pueden observar en las ecuaciones en la parte inferior de la presentación, así como las constantes de equilibrio correspondientes. El concepto de alcalinidad
Se refiere a la capacidad del agua para neutralizar ácidos y se puede cuantificar desde una condición protónica en las especies de interés, obteniendo la primera ecuación. A condiciones normales del tratamiento anaerobio, las concentraciones de hidronio, carbonato e hidroxilo son pequeñas comparadas con las del bicarbonato. De esto se obtiene la ecuación 2 y posterior a ello podemos obtener las dos de abajo, relacionando lo visto en la diapositiva anterior con el cálculo del pH y del pK. Como cualquier proceso microbiano, se necesita un requerimiento nutricional. Generalmente todos los nutrientes necesarios ya están dentro del agua de proceso, donde los dos más destacables son el nitrógeno y el fósforo, que necesitan estar en un exceso para no funcionar como reactivo limitante. Tenemos el nitrógeno con una concentración en exceso de 50 miligramos por litro y el fósforo con una concentración en exceso de 10 miligramos por litro. También se necesita azufre. Este azufre, si no está en el nivel necesario, se le puede agregar sulfato. Sin embargo, si se le agrega demasiado, este puede funcionar como un inhibidor y se puede generar ácido sulfídrico, el cual puede ir al ambiente y generar una contaminación. También es necesario que en el medio acuoso se encuentren iones como el sodio, potasio y calcio. También se mantienen materiales inhibidores. Estos materiales pues van a impedir el crecimiento microbiano y por eso se necesita tener un correcto factor de seguridad que nos avise el punto en el que estos pueden llegar a evitar el correcto funcionamiento de nuestro proceso. Por eso es necesario identificarlos bien. Cabe destacar que no todos los materiales inhibidores tienen que ser precisamente compuestos tóxicos, ya que pueden ser los mismos compuestos necesarios para el crecimiento en una cantidad muy elevada. Por eso se necesita un control de toxicidad. Para esto hay 4 controles principales, los cuales constan en diluir el flujo, así la concentración del tóxico se reduce, en formar complejos insolubles y precipitados. Esto, por ejemplo, los metales pesados, se les puede agregar azufre para formar complejos que se precipiten. Podemos modificar el pH y agregar un material que contrarreste el tóxico. Por ejemplo, si tenemos una concentración muy elevada de sodio, se le puede agregar el resto de iones y así se puede contrarrestar este exceso de concentración. Posteriormente tenemos la toxicidad del amoníaco. El amoníaco se puede transformar en amonio dependiendo del pH. Sabemos que el amoníaco inhibe los microorganismos en una concentración de 100 miligramos por litro, mientras que el amonio a 3000 miligramos por litro. Es por eso que se busca trabajar en un pH que sea ácido. Sin embargo, dentro del proceso se trabaja en un pH alrededor de 8, por lo que se puede agregar ácido clorhídrico con el fin de corregir este fenómeno. Finalmente, tenemos el efecto de la temperatura. Podemos observar que esto se describe mediante la ecuación de Arrhenius, donde tenemos que la derivada de nuestra constante de velocidad entre la derivada del tiempo, de la temperatura es igual a la energía de activación entre R por la temperatura al cuadrado. Integramos esto y además podemos ver que hay una constante. Esta constante está compuesta por la energía de activación entre R por el multiplicando de las temperaturas. Y pues despejando tenemos que nuestra constante de velocidad 2 es igual a nuestra constante de velocidad 1 por el exponencial de este constante por temperatura 2 menos temperatura 1. El efecto de la temperatura también se puede ver reflejado en diversos parámetros cinéticos, como los que se muestran en la pantalla. En este caso, los investigadores obtuvieron coeficientes de temperatura a distintos rangos de temperatura y con diferentes sustratos. Ahora, otro estudio que realizó otros investigadores respecto al efecto de la temperatura lo hicieron en un rango de temperatura que soportan los microorganismos mesófilos y termófilos. Tras este estudio se obtuvo una correlación que describe el efecto de la temperatura con respecto a la tasa de crecimiento y se obtiene la ecuación que se muestra en medio. De acuerdo con la literatura que ellos revisaron, encontraron unos coeficientes para microorganismos metanogénicos, los sustituyeron en la ecuación y se obtiene la ecuación que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Ahora, de manera gráfica tenemos este ejemplo de la tasa máxima de crecimiento como una función de la temperatura y se ve que a medida que la temperatura incrementa, la tasa va a incrementar también. Sin embargo, a una temperatura de 60 grados Celsius
va a alcanzar su punto máximo y después de esta temperatura va a decaer considerablemente, y esto se debe a que los microorganismos van a morir a causa de la desnaturalización de las proteínas. Ahora, abordando un parámetro importante en los reactores CCTR, es el θx. ¿Y cuál sería el valor de θx para una operación de un reactor CCTR? Bueno, a nivel industrial se maneja un valor típico de θx de 20 días a una temperatura de 35 grados Celsius. Y ahora surge otra cuestión, ¿qué tan confiable sería el sistema con una operación de θx? Bueno, para ello se incluye el factor de seguridad que se muestra en la ecuación de la parte de arriba, y se obtiene θx a partir del producto del factor de seguridad y θx mínima al límite. Y θx mínima al límite se obtiene con la ecuación que se muestra en la parte derecha inferior. Y el factor de seguridad se puede describir a partir de ciertos criterios como la tasa máxima de utilización por unidad de volumen o el lavado de microorganismos. Un digestor diseñado para la digestión de biosólidos anaeróbicos residuales debe lograr dos objetivos. Primero, los sólidos suspendidos volátiles biodegradables deben hidrolizarse. Este primer paso reduce la masa de sólidos en suspensión, que posteriormente deben deshidratarse y eliminarse. El paso de hidrólisis también es necesario para lograr el segundo objetivo, que es la estabilización de la demanda bioquímica de oxígeno para metano. Los biosólidos son mezclas difíciles de manipular, por ello se deben de tener en cuenta diversos factores clave en el diseño del digestor. El primer factor son los criterios de carga de proceso. El criterio de diseño principal es el tiempo de retención hidráulica, que equivale al tiempo de retención de sólidos para un reactor de tanque agitado continuo. Un tiempo de retención de sólidos más largo mejora la estabilidad del proceso, reduce residuos netos de biosólidos y aumenta el rendimiento de gas metano. Un segundo criterio es la tasa de carga de sólidos volátiles, donde una concentración excesiva de sólidos en suspensión puede dificultar el mezclado. Se puede calcular con la ecuación que se muestra en pantalla, y el volumen del digestor se calcula a partir de ambos criterios. El volumen que resulte más grande es el que controla el diseño. Ahora tenemos el factor de mezclado. Los digestores se mezclan para mejorar la transferencia de masa entre los microorganismos y sus sustratos y para evitar la formación de espuma y sedimentos. La mezcla del digestor se logra mediante alguna de las siguientes formas. La primera es que el líquido se mueva de un lugar a otro por medio de bombeo. También está la opción de que el gas del digestor se comprima y se inyecte en el líquido desde el fondo a través de difusores. Otra opción son los mezcladores mecánicos, que generalmente son turbinas de baja velocidad. El objetivo del mezclado es mantener una velocidad del líquido lo suficiente alta como para que todos los sólidos en suspensión permanezcan mezclados uniformemente en todo el digestor. Otro factor es el calentamiento. Los digestores de lodos de alta velocidad generalmente se calientan para reducir el tiempo de retención, así como para mantener estable la temperatura del digestor. Por ello, el contenido del digestor se puede calentar mediante cualquiera de las siguientes tres técnicas. Una es que los biosólidos se bombeen a través de intercambiadores de calor externos y se devuelvan calientes al digestor. También está la opción de colocar intercambiadores de calor dentro del digestor, y otra opción es que el vapor se inyecte a través de difusores. Finalmente tenemos el factor de recolección de gas. Algunos digestores tienen cubiertas flotantes que se mueven hacia arriba y hacia abajo a medida de que cambian las tasas de producción y eliminación de gases. Estas tapas deben sellarse para que no entre aire en el digestor y para que se escape gas hacia el exterior, asimismo para evitar fugas alrededor de las cubiertas. Otra razón es para evitar la creación de una atmósfera explosiva, donde el metano y el oxígeno en el aire se mezclen. El almacenamiento del gas debe realizarse en tanques de baja presión, con tapas flotantes o en tanques presurizados. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.